Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a presentar un proyecto consistente en el riego de una planta de forma automática, manteniendo una humedad adecuada en todo momento. Para ello, marcaremos unos niveles de humedad máximo y mínimo sobre el que el sistema intentará mantener la humedad en la tierra de la maceta. El agua la tomará de un depósito sobre el que estaremos midiendo el nivel y controlando que nunca esté por debajo de un determinado límite para que la bomba de agua no se nos queme en ningún caso. El sistema también recogerá una serie de datos estadísticos, como puede ser la humedad en la maceta, el nivel de agua del depósito, los segundos que se han regado, y los almacenará en una hoja de cálculo en la plataforma de Google Drive. Por último, recibiremos notificaciones en nuestro teléfono cuando el nivel del agua del depósito baje más de cierto porcentaje que le tendremos programado. Veamos las diferentes partes que componen este montaje. Bien, aquí en primer lugar vemos lo que sería nuestra fuente de alimentación externa. Es conveniente utilizar una fuente de alimentación externa, puesto que Arduino no va a poder alimentar todos los componentes que hemos utilizado en este vídeo. También podemos observar el relé que utilizamos para la bomba. Este relé lo hemos montado con un diodo de flyback, puesto que el relé inducía corriente hacia el resto del circuito y hacía, por ejemplo, que lo que es el módulo de Wi-Fi que veremos ahora se desconectara de la red. Siempre es conveniente proteger este tipo de dispositivos para que no afecte al resto de nuestro circuito. Aquí podemos ver una barra de LED que nos va a indicar en todo momento el nivel del recipiente que contiene el agua. Esta barra de LED necesitaría de 10 salidas de Arduino. ¿Cómo hemos solucionado eso para no tener que ocupar 10 salidas de Arduino? Pues utilizando un Shift Register. En concreto hemos utilizado dos, ya que con uno solo podríamos haber cubierto 8 de los LED que componen la barra. Como tenemos 10 LED en la barra, se nos ha hecho necesario utilizar 2. Seguimos repasando los diferentes elementos que forman nuestro montaje. En este caso vamos a hablar del display que hemos utilizado para dos cosas. Por un lado, nos va a indicar el mínimo y el máximo de humedad en el que trabajará nuestro sistema. El sistema intentará siempre que la humedad esté por encima del mínimo que le marquemos y que no sobrepase el máximo que también le configuremos. Por otro lado, este display también nos va a mostrar la humedad que se detecta actualmente en la planta. Tanto la humedad actual como el mínimo y el máximo van oscilando y se van mostrando cada cierto tiempo. ¿Y cómo podemos regular el mínimo y el máximo de humedad? Para ello hemos dispuesto dos potenciómetros que se pueden regular mediante un pequeño destornillador. En este caso, el de la izquierda regulará el mínimo de humedad que queremos mantener y el de la derecha regulará el máximo. Para controlar el sistema dispondremos de dos botones. Uno de ellos permitirá el riego manual, es decir, al pulsarlo conseguiremos que la planta sea regada, aunque no le corresponda debido a su nivel de humedad. Y el de la derecha servirá para activar y desactivar el modo automático. Hemos incluido un indicador para el riego automático, de forma que cuando está encendido este LED azul, significará que este está activado. Vamos a continuar viendo los diferentes elementos que conforman nuestro montaje, no sin antes ver cómo el sistema va a regar la maceta. Respecto a la forma de regar, he probado diferentes configuraciones. La que al final me ha convencido algo más es, una vez que el sistema decide que hay que regar por las condiciones de humedad que detecta en la maceta, lo que hace es regar durante un segundo. Entonces espera un minuto. Cuando transcurre ese minuto, mira la humedad que detecta en la planta.
Si no ha alcanzado el límite que debe de alcanzar, va a regar otro segundo, y así sucesivamente. En las primeras pruebas regaba muy de seguido, es decir, regaba un segundo, esperaba 5 y volvía a regar. No daba buenos resultados, puesto que la humedad tarda un tiempo en propagarse por la tierra y el sensor no detectaba gran cambio de humedad, por lo que los resultados no eran lo esperado. Lo ideal sería contar con algún sistema de goteo, puesto que no es lo mismo regar poco a poco mediante gotas que con un chorro como puede salir de la goma que hemos conectado a la bomba. Aquí observamos el tubo que va a regar la planta. Lo hemos sujetado a la maceta mediante un soporte impreso en 3D. Dejaré el enlace para que os lo podáis imprimir si tenéis disposición en los comentarios del vídeo. Y por último, en lo que se refiere al entorno de la maceta, podemos ver lo que es el detector de humedad en la tierra. Os pongo una imagen más detallada del mismo para que podáis apreciarlo. Va simplemente enterrado en la tierra. Continuamos viendo más elementos de nuestro montaje. En esta ocasión pues vamos a fijarnos en la parte del depósito de agua, en la que hemos instalado la correspondiente bomba que se va a encargar del riego y el sensor de nivel que ya hemos utilizado en otros montajes anteriores, en concreto en el de llenado automático de un recipiente. Bien, tan solo nos falta por revisar uno de los elementos que hemos utilizado, que es el módulo para conexión Wi-Fi. Este sí que hemos utilizado en bastantes montajes y ya estamos bastante familiarizados con él. Como os he comentado anteriormente, hemos programado el proyecto para que ciertas estadísticas se vayan registrando en una hoja de cálculo de Google Drive. Vamos a ver el resultado de haberlo tenido unos días funcionando y para que podáis comprobar la forma en la que se recogen estos datos estadísticos. Aquí podemos ver un fragmento del registro que se ha ido generando conforme se ha ido utilizando el proyecto. En la primera columna podemos ver la fecha y la hora en la que se ha recogido el dato. En la segunda columna es el nombre del evento. Tercera columna, el porcentaje del nivel del depósito. En la cuarta columna, el porcentaje de humedad que se ha leído en la tierra. Y en la quinta columna, los segundos que se ha regado en ese fragmento de tiempo. También he comentado que el sistema envía notificaciones al teléfono cuando el depósito llega a cierto nivel. Os muestro una de las notificaciones de ejemplo que he recibido cuando el depósito llegó en cierta ocasión al 50%. Veamos ahora el esquema de montaje. Bien, vamos a revisar el esquema de montaje del proyecto. Como podéis ver, es uno de los esquemas quizá pues más completos o que más elementos tiene de los que hemos ido viendo. En realidad, la cosa era utilizar esta barra de LED que no la había probado en ningún proyecto y tenía ganas de probarla. Entonces, la verdad es que hace que utilicemos mucho cableado, una serie de resistencias que necesita cada LED y también el hecho de introducir dos shift register para que no se coma la barra de LED todos los pines de Arduino. Entonces, gracias a estos dos dispositivos conseguimos que con pocas salidas de Arduino, en concreto un par de ellas, quizás tres, conseguimos tener los 10 LED pues con su lógica y con su función. Por otro lado, tenemos lo que sería la bomba de agua, la tenemos conectada aquí y colocamos un diodo de flyback porque esta bomba en lo que sería la conmutación del relé y de la bomba hacía que el dispositivo Wi-Fi, el ESP8266, se desconectara una vez que se activaba el relé.
se me desconectaba de la red wifi. Entonces averigüé que era por eso, por una corriente que se colaba en el resto del circuito a partir de la bomba y del relé. Entonces, para evitar que esa corriente entre, pues hacemos uso de este diodo de flyback. Tenemos una fuente de alimentación adicional para lo que es la bomba, ¿vale? Quizá Arduino se queda corto para poder alimentar todos estos dispositivos y para también incluir lo que es la bomba. Este es el panel LED que en este caso pues representa unos dígitos y sobre el que impresionamos lo que era el mínimo y el máximo de humedad que queremos mantener y también la humedad que el lector de humedad del suelo pues nos está leyendo en ese momento. Va alternándose. Este sería el sensor de humedad de suelo que con su driver va conectado a las puertas analógicas de Arduino, así como el sensor de agua, de nivel de agua, que también va conectado a otra puerta analógica. Estas dos puertas analógicas también están conectadas a lo que serían los potenciómetros con los que controlamos el mínimo y el máximo de humedad que queremos mantener en la planta. Los dos botones, uno para activar el riego manual y otro para activar el riego automático, ¿vale? Este LED de aquí pues se enciende cuando activamos el riego automático, un par de resistencias para estos dos botones de aquí, el dispositivo Wi-Fi que antes hemos mencionado y bueno, ya estaría en principio todo lo que serían los componentes pues un poco comentados. Si tenéis cualquier duda sabéis que podéis preguntar. Vamos a ver ahora un poco por encima el código fuente del proyecto. Como sabéis, suelo dejar en los comentarios el código fuente para que lo podáis utilizar y modificar a vuestro gusto. Y bueno, pero siempre me gusta un poco revisarlo con vosotros para ver su estructura y sus principales partes. Bien, aquí tenemos el código. En primer lugar, la importación de librerías, en este caso la del Wi-Fi, la del serial y la del display. Una serie de configuraciones de pines que mostramos en ese orden. Tras ello tenemos lo que sería la configuración de la Wi-Fi. Aquí tendríais que poner vuestra SSID de la Wi-Fi a la que os vaya a conectar y su contraseña. De nuevo, en este proyecto vamos a utilizar IFTTT. Es un sistema muy interesante por el que podemos, en este caso lo usamos para enviar una petición a un servicio web tipo REST y en el que podemos programar una serie de acciones una vez que se recibe esa petición. En concreto vamos a trabajar con dos peticiones, con riegalog, que es denominado una, y otra que se llamará nivel depósito. El primero pues va a hacer que en una hoja de Google Drive pues se escriba una serie de datos como hemos indicado anteriormente en este vídeo, y el otro pues es el que se va a encargar de, si se llega a cierto nivel de depósito de agua, pues va a mandar una serie de notificaciones al teléfono móvil, ¿vale? Es una plataforma gratuita en la que os podéis crear una cuenta y bueno, pues ahí podéis diseñar vuestros propios se llaman recetas, ¿vale? Y para el uso de esas recetas, pues tendréis vuestra clave, ¿vale? Esa clave la pegáis aquí y ya está. Voy a intentar poner también en los comentarios del vídeo, pues los enlaces a las recetas que he creado para este proyecto para que no tengáis que hacerlas desde cero. ¿De acuerdo? Bueno, después se inicializan una serie de objetos, una serie de constantes, en concreto, pues vamos a destacar que hemos puesto que se mande información a la hoja de Google Drive cada 5 minutos y bueno, el intervalo de riego pues cada minuto es cuando voy a evaluar cómo estamos de humedad en la tierra de la planta y si no hemos llegado todavía a los límites que nos hemos marcado pues se va a regar durante un segundo, dado que no tengo un sistema de goteo por ahora.
pues es la forma que encontré para que el riego ni empapara muy rápidamente la planta y no diera tiempo de reaccionar, ni tampoco estemos esperando muchísimo tiempo para que la planta sea regada. Y entonces con este parámetro pues lo hacemos cada minuto y con este le decimos cuánto tiempo vamos a regar cada vez. Una serie de variables que me van a hacer falta. Y bueno, en nuestro bloque de setup, que es uno de los dos bloques que son habituales en cualquier programa de Arduino, vamos a inicializar el Wi-Fi, vamos a imprimir por el puerto serie una serie de parámetros del Wi-Fi una vez que ya nos hemos conectado, como puede ser la IP, la intensidad de la señal que nos está llegando, etcétera, etcétera. Una serie de configuraciones de cómo son los puertos, si son de entrada o de salida, y el display pues lo vamos a inicializar. En nuestro bloque loop, que es el segundo bloque que siempre aparece o que siempre debe aparecer en nuestros programas de Arduino, vamos a hacer la siguiente secuencia. Comprobaremos el nivel mínimo máximo que tenemos configurado, mostraremos en el display esos valores, una vez leídos, de los potenciómetros, miramos el nivel del agua y seguidamente vamos a mostrar en la barra de LED que teníamos 10 LED, pues ese nivel pues representado en porcentaje, bueno, en porcentaje realmente de 0 a 10, ¿vale? No sería como tal un porcentaje. Después vamos a comprobar la humedad que existe en lo que es la tierra de la maceta. Vamos a ver si está pulsado, digamos, si estamos pulsando el botón de riego automático para activarlo o desactivarlo. Y si el riego automático está activado, vamos a encender el LED correspondiente o lo vamos a apagar. Seguidamente, bueno, tenemos una marca de tiempo para poder utilizar los parámetros que hemos configurado arriba acerca de cada cuánto tiempo se hacen las cosas, pues voy mirando en cada iteración una marca de tiempo, ¿vale? Si hemos superado, bueno, primeramente, antes de mirar las marcas de tiempo, vamos a ver si el nivel del depósito está por debajo de un mínimo que está configurado arriba, que es de un 10%. Yo he establecido que si el depósito de agua tiene menos de un 10%, no se haga nada. Esto es para evitar, por ejemplo, que la bomba acabe quemándose, porque le falte agua, ¿de acuerdo? Le podéis poner otro nivel si estimáis oportuno otro nivel, ¿vale? En caso de que, bueno, que tengamos más agua del nivel mínimo, pues vamos a ver si está activado lo que es el riego manual, es decir, si se está pulsando el botón de riego manual. En caso de que sea así, pues vamos a regar, ¿vale? Durante esa pulsación vamos a regar la planta. En caso contrario, bueno, no está activado el riego manual, pues vamos a ver si estando el riego automático activado, digamos que estamos entre los márgenes que hemos configurado para que el sistema riegue. Hay un mínimo y un máximo, ¿vale? Entonces, estamos por debajo, si estamos por debajo del mínimo y que todavía no hemos alcanzado el máximo, pues va a realizar un riego, ¿vale? Va a llamar a la función que riega automáticamente, que es donde hemos configurado que sea durante un segundo, ¿vale? Y esto, bueno, pues esto es una salida por pantalla indicando si se haya llegado ya al máximo o no, ¿vale? Y esta variable pues la que me controla si hemos llegado o no al máximo. Tras toda esa comprobación, vamos a esperar 5 segundos. Seguidamente vamos a mostrar el valor de la humedad que hay actualmente en la maceta. ¿Por qué? Porque antes lo que estaba mostrando en el display es el mínimo y el máximo que tenemos configurado. Pero para que vaya iterando entre el mínimo y el máximo y el valor actual, pues vamos cambiándolo teniendo en cuenta que son 5 segundos esos dos valores anteriores y ahora otros 5 segundos el valor de la humedad actual. ¿Qué hacemos finalmente? Pues vamos a ver si nos toca lo que sería el envío al servicio web, ¿vale? Hemos mirado ya si toca regar o no toca regar, si está el envío automático activado. Y ahora vemos, también con las marcas de tiempo, si hemos llegado al momento en el que tengo que enviar a la web, al servicio web, ¿vale? Si es así, pues vamos a llamar a un proceso que va a ser consumir servicio. Bien, ya por último, bueno, aquí
lo que se hace es ver si hay que enviar notificación al móvil porque el depósito pues haya alcanzado, en este caso, el 50%, haya alcanzado el 20% o el 10%, en cuyo caso pues dejaría de regar. Vemos ahora las funciones complementarias que se han ido utilizando arriba. Consumir servicios, pues nos va a servir tanto para enviar a Google Drive los datos para la hoja de cálculo como para enviar las notificaciones al teléfono, ¿de acuerdo? Se usa la misma función, ¿vale? Comprobar nivel máximo y mínimo, pues eso pues nos va a leer y nos va a hacer un mapeo para ponerlo en porcentaje de la humedad que hay en la planta. Perdón, de los niveles máximo y mínimos que hemos configurado con los potenciómetros, ¿de acuerdo? El nivel de depósito, pues esta función es la que se encarga de hacer la lectura del nivel de depósito, también va a devolver, bueno, en este caso no es un porcentaje, es un valor de 0 a 10, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que, bueno, sea más sencillo visualizar ese dato en nuestra barra de LED. Si hubiéramos utilizado una pantalla LCD o algún tipo de display, nos hubiéramos ahorrado, aparte de mucho cableado, resistencias y demás, pues bueno, pues muchos de estos valores pues ya podíamos representarlos en porcentajes y bueno, es más cómodo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, había ciertos elementos que quería utilizar en este proyecto y bueno, pues al final pues la verdad es que lo complica un poco, pero bueno, vosotros si queréis podéis hacer algún tipo de modificación que no es muy difícil para poder utilizar otros tipos de pantallas y simplificar esto un poco. Comprobar la humedad de la tierra, pues esta función pues lo único que va a hacer es leerme del sensor de humedad en la tierra y también va a hacer un mapeo entre 0 y 100, ¿de acuerdo? La función de riego manual, que simplemente lo que hace es activar la bomba, ¿vale? Y cada medio segundo pues va a hacer una comprobación de si está el botón pulsado o no. El riego automático, pues lo que le hemos programado, que haga según la duración de riego que hemos configurado arriba, en este caso pues sería un segundo, pues va a regar ese segundo y va a anotar que ha regado, para las estadísticas también se anota cuánto tiempo se ha regado en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Mostrar en display, pues lo que nada, es la función que le mandamos los datos del mínimo y el máximo o de la humedad actual que hay en la maceta y es la que se va a encargar de mostrar por el display esos valores, ¿vale? También tiene la posibilidad de mostrar o no los dos puntos que tiene en medio. La función de inicio de Wi-Fi, ¿vale? Es la que hemos utilizado en nuestros proyectos anteriores. Y también el print Wi-Fi status, que es lo que comentaba antes, que muestra por consola una serie de información sobre la conexión que se ha establecido, ¿vale? También la hemos utilizado en otros proyectos. Esta función, pues, lo que facilita es la posibilidad de pasarle directamente un entero y ya lo represente en la barra de LED para que no haya que complicarse mucho la vida. Pues en esta función se manda, teniendo en cuenta que estamos usando dos shift register, pues se va a encargar de, entre esta función y la siguiente, de que esos datos lleguen correctamente a la barra de LED utilizando simplemente pues un par de conexiones de Arduino, ¿de acuerdo? Y ya está, porque estas dos funciones es las dos que hemos comentado y con esto finalizamos el comentario de nuestro código. Con esto finalizamos la explicación del proyecto. Si te ha gustado, dale al like y puedes seguirme aquí o en Twitter. Muchas gracias.